Los medios de comunicación social independientes sirven como fuente informativa de los hechos que ocurren en Venezuela. ¿Cuántos medios han cerrado, tanto nacional como internacional, en Venezuela? De este tema estaremos hablando el día de hoy con Marco Ruiz. Él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, justamente para que nos presente un balance de los medios que han cerrado en 2023 y en lo que va de este año 2024. Marco, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola, muy buenos días y pues nada, muchísimas gracias a ustedes por siempre hacer un seguimiento a los hechos que son pues noticias y que son relevantes en la actualidad venezolana. Sí, normalmente en una sociedad los medios de comunicación independientes permiten establecer un balance con objetividad de los hechos Sí, que ocurren en un país. Quisiera que habláramos un poco acerca de las posibles causas y factores que han llevado al cierre de medios de comunicación en Venezuela en el año 2023 y en lo que va de este año 2024. sí, en efecto, la pluralidad y la diversidad de medios pues es garantía de un verdadero ejercicio democrático, ¿no? El que existan espacios para la disertación, para el debate público sobre asuntos que son de interés, eh, digamos, puede ser un factor que te permita conocer el estado de salud del que goza una democracia. Y en el caso de Venezuela, no solo 2023, sino que ya durante los últimos años ha habido una escalada, una arremetida, un cerco contra los medios de comunicación independientes, desde los cuales se le ha se le había ofrecido a amplios sectores de la sociedad la posibilidad de informar a través de ellos, pero también de emitir opiniones. A ver, nosotros en los últimos años hemos documentado con muchísima alarma el tema vinculado a el cierre de estaciones de radio, por ejemplo. Solo entre 2022 y 2023 al menos 130 estaciones de radio han cerrado en todo el país. Ocurre que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o no responde las solicitudes de renovación de concesiones para operar el espectro radioeléctrico, o no promueve o no facilita la descentralización de estos trámites, obligando a operadores de radio que pueden ser muy pequeñas, ¿ok? Y que se escuchan en un municipio determinado de cualquier estado del país, los obliga a incurrir en unos gastos que son muy onerosos para el tamaño de la estación de radio, ¿no? Entonces, en esta dinámica vimos cómo se cerraron 130 estaciones de radio, muchas de ellas con un criterio de premio-castigo, es decir, aquellas que no tienen una línea editorial que favorezca al oficialismo, pues no solo no le respondo la solicitud de renovación, sino que ordeno el cese de transmisiones y en algunos casos, como recién ocurrió en el estado de Trujillo, vemos que le roban los equipos. Entonces aquí hay, digamos, la vulneración no de uno, de dos, de muchos derechos, primero individuales, en relación a quienes son quienes administran esas estaciones de radio, y luego también, mucho más grave, colectivos de los ciudadanos que utilizaban esas radios para recibir información, y no solo recibir información, sino incluso como un elemento fundamental en el ecosistema de vida de esa localidad, porque a través de la radio, además en un país donde la señal telefónica suele fallar con mucha regularidad, donde las conexiones a internet son tan precarias, a través de la radio no solo ocurre el hecho informativo, sino que a partir de allí también, digamos que sus oyentes se comunican entre sí, conocen de sus necesidades, se ayudan, o sea, se hacen pedidos a través de la radio, con lo cual hay una afectación muy grave. Marco, has tocado un punto bien importante, es
oportuno que la audiencia sepa que los dueños de medios de comunicación tienen que hacer inversiones importantes para poder estar a la par de la tecnología, para poder cumplir con todos estos requisitos que solicitan y poder sacar al aire esa programación, esa parrilla? Tomando en cuenta todas estas perspectivas que tú estás comentando con respecto a las regulaciones que se le hacen a los medios de comunicación, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué posibilidad de permanencia tienen estos medios cuando depende la renovación de estos permisos para que siga estando al aire de su línea editorial? Por ejemplo, el caso más reciente es lo que ocurrió con la Deutsche Welle este lunes, que fue justamente calificada esta emisora como una emisora nazi. Sí, fíjate, aquí hay varias cosas que además se ven muy agravadas en el contexto actual, que es un contexto, como ya todos sabemos, en el que se inició el ciclo electoral. La verdad se había iniciado ya desde hace prácticamente un año con toda la convocatoria de elecciones primarias de la oposición venezolana, y por eso esta arremetida contra medios de comunicación que han sido, como ya dije, cierre de estaciones de radio, cierre de programas de opinión e información en las estaciones que aún siguen abiertas, pero digamos un poco en relación a lo que me estás preguntando. Aquí ocurre que hay dos leyes que han sido realmente, o sea, que han tenido un efecto dramático en los medios de comunicación, y me refiero puntualmente a los medios de comunicación radioeléctricos y audiovisuales. Por una parte, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que impuso la censura previa, que pues sí redujo las posibilidades de acción de los medios audiovisuales en relación a la cobertura de hechos noticiosos. Y por otro lado, la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, que redujo el tiempo de las concesiones a quienes operan el espectro radioeléctrico. Entonces, vemos concesiones hasta no más de 5 años, y hablar de una concesión de 5 años en un medio televisivo que, como bien apunta, requiere una inversión económica en tecnología, en adecuación de equipos, realmente digamos, no ofrece una estabilidad, no ofrece una seguridad, y en consecuencia, pues no estimula la inversión, porque tú no sabes si al cabo de esos 5 años tú vas a seguir operando, o vas a poder seguir operando en el canal como lo estás haciendo. Entonces, digamos, es como es como dejarlo todo a la suerte. Entonces, el tema de inversión está afectado, como digo, fundamentalmente por Ley de Responsabilidad Social y Ley de Telecomunicaciones, en lo que tiene que ver con el tiempo por el cual se aprueban o se renuevan las concesiones para seguir operando. Pero quiero volver, y perdona, a este tema de el contexto electoral, el ciclo electoral que ya ha iniciado, porque digamos, desde ya, y aunque todos quienes creemos en la democracia apostamos por la participación y por la celebración de unas elecciones, uno empieza a preguntarse tan temprano si en efecto las garantías están dadas para que sean unas elecciones verdaderamente libres y participativas. Si lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, solo en el mes de marzo y en 2 días o 3 días, porque ni siquiera puedo decir que en los 7 días que lleva el mes, se anunció la fecha de elección, e inmediatamente ya se han conocido el bloqueo de 2 medios de comunicación. Por una parte, el Político.com, y la tarde de ayer, Impacto Venezuela. A esto le suma que 2 días antes habían sacado de la parrilla de la oferta de las cableoperadoras en Venezuela el canal alemán DW, que ya había sido sacado antes, por cierto. Ahí lo que ocurre, ahí no hay concesiones, ahí la concesión que otorga Conatel, o los permisos que otorga Conatel,
se le dan a las cableoperadoras, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar ninguna en particular, pero Sí. se lo da a las cableoperadoras y luego la presión va sobre ellas y es, apaga la señal que sale por el canal tal de tu servicio y bueno, ya queda fuera del aire. De hecho, ni siquiera hay una comunicación con el canal internacional que esté siendo afectado en ese momento. Y de esa manera han salido del aire desde el 2010 hasta acá, al menos que nosotros tengamos documentado 14 medios internacionales. Entonces uno empieza a ver cómo se reduce aún más estos canales, estos medios en los cuales o a través de los cuales, bueno, se puede informar y se puede ofrecer datos que sean relevantes para una participación en la sociedad que sea más informada y más consciente. Sí, en el caso de BPI TV, hace 6 años bloquearon nuestra señal en Venezuela, Sí, sustrajeron los equipos y cerraron las oficinas en el país. Y esto sí, pues le ha pasado también a muchísimos medios. Vemos este reporte de Espacio Público que dice, este reporte es esta semana, documentó 41 violaciones a la libre prensa en el mes de febrero. O sea, es algo verdaderamente importante. Quisiera que habláramos también además de todos estos medios que han sido bloqueados, su señal en Venezuela, de lo que viven los periodistas, porque también hemos notado digamos, la denuncia que ha hecho el CNP en función de sus agremiados, de la instigación y de la persecución de los cuales han sido víctimas en el ejercicio del periodismo. sí, sigue habiendo, hay como distintas formas de debilitamiento del ecosistema de medios y del ejercicio de la libertad de expresión e información. Hemos hablado de lo que viene ocurriendo con los medios, que quizás es ahora mismo lo que nosotros, o el hecho que nosotros en el sindicato hemos documentado como el más grave o el que tiene mayor preponderancia, digamos, en lo que va de año. Pero en este se mantiene ese intento por judicializar a los periodistas y trabajadores de la prensa, por impedir las coberturas, por agredir físicamente en determinados espacios a quienes están haciendo coberturas de hechos informativos. Seguimos viendo cómo fuerzas policiales del Estado decomisan los equipos de trabajo de los periodistas, los obligan a borrar las imágenes, los videos, las fotos que pudieron haber hecho de un hecho determinado. Eso es un elemento, repito, que sí, que sigue estando presente y que habíamos visto una baja quizás en las incidencias relacionadas con estos hechos de persecución, por decirlo de alguna manera, física o de cuerpo a cuerpo, pero que con el inicio, e insisto en eso, porque además para nosotros es un factor que nos está generando mucha alarma y mucha preocupación, con el inicio de la fase, de la fase y del ciclo electoral han reaparecido, ¿no? No nos extraña porque además cada vez que aumenta el clima de conflictividad y polarización política, hay unas víctimas y siempre esas víctimas son periodistas y trabajadores de la prensa. Lamentablemente debemos reportarlo así. La verdad es que a nosotros lo que nos gustaría es estar promoviendo y poniendo a la disposición de la gente espacios cada vez mayores para que de nuevo el debate sea realmente inclusivo, plural y masivo. Pero en ese contexto nos ha tocado levantar la mano y decir, hey, ya va. Es decir, aquí hay un grupo de la sociedad que es importante para el sostenimiento de la democracia, que está siendo afectado y precisamente en función de la importancia que tiene dentro de lo que puede estar ocurriendo en el país. Marco, gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos estas estadísticas de los estudios que ustedes han hecho para reseñar el cierre de medios radioeléctricos en el país. Gracias por acompañarnos. Feliz día para ti.
Igual para ti, muchísimas gracias.